Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestra clase virtual, en la cual para hoy tenemos objetivos muy importantes a cumplir. En primer lugar, resolver problemas en coordenadas normal y tangencial. Y segundo, resolver también problemas de dinámica en lo que son coordenadas polares, es decir, en coordenadas radial y transversal. Hoy tenemos ya problemas con un grado de dificultad más elevado a las clases anteriores, por lo cual voy a pedir que vayan apuntando sus dudas para que al final podamos poder responder aquellas preguntas que haya o que exista. Hoy nos hemos conectado más personas. Analizar el primer ejercicio. Voy a hacer simplemente una lectura del problema y vamos a empezar a hacer el análisis. Un avión de 5 megagramos vuela a una rapidez constante de 350 kilómetros por hora a lo largo de una trayectoria circular horizontal. Si el ángulo de alabeo 15 grados, determine la fuerza de elevación L que actúa en el avión y el radio R de la trayectoria circular. Ignore el tamaño del avión. Entonces, para poder analizar el ejercicio, veremos las pautas que nos está dando el enunciado. Primero, si ignoramos el tamaño del avión, estaríamos considerando al avión básicamente como una partícula. Estaríamos abstrayendo la forma y la dimensión que tiene este avión. Otra cosa que nos muestra el enunciado, y son dos objetivos que tenemos que resolver aquí en este problema, básicamente es primero determinar la fuerza de elevación y que le pone la letra L, y los dibujos están claramente descritos tanto en la derecha como en de la izquierda y derecha, con la letra L, la fuerza de elevación. Esa fuerza es la que evidentemente hace que el avión adquiera cierta altura. También tenemos como dato el ángulo de alabeo. Tal vez la pregunta es, ¿qué representa este ángulo de alabeo? Pues simplemente es el ángulo que forma la vertical con L. Entonces, ese ángulo está entre estos dos. El valor que nos da es de 15 grados. Recordemos que según también este enunciado, el avión está volando a través de una trayectoria horizontal, por ende no está subiendo más altura ni tampoco bajando más, sino está a la misma altura generando un movimiento circular, pero un círculo en el plano horizontal. Eso es importante. Otra cosa que tenemos como dato es que la rapidez del avión es constante y es 350 kilómetros por hora. Entonces, tomemos en cuenta eso. Otro dato es que tenemos que el avión tiene una masa de 5 megagramos. Si hablamos de megagramos, quiere decir 10 a la 6 gramos. ¿Sí? Para resolver, me voy a ir a la figura primero a la izquierda, ¿ya? Aquí vamos a identificar nuestro avión. Si observamos la línea horizontal, es en la línea entre el punto y el avión, está formando una distancia que en este caso es un radio de la circunferencia. Eso tiene que estar claro. El avión está girando sobre una trayectoria circular horizontal. Entonces, ese dibujo nos muestra el radio. También el dibujo nos muestra la fuerza de elevación que le ha colocado con la letra L. Evidentemente, esta fuerza es la que hace que el avión esté a cierta altura, ¿ya? La que hace que el avión vuele, vamos a decir así. Y el ángulo que ya sabemos que forma esta fuerza juntamente con el eje vertical. Esta fuerza L, si ustedes notan, está por encima, perpendicular a las alas del avión. Observen eso también, es algo interesante. Esta fuerza de elevación L está perpendicular a las alas de elevación. Y eso evidentemente por la aerodinámica y por las características para que este objeto empiece a tomar vuelo. Si vamos a la figura de la derecha, esta va a ser la figura que nos va a permitir resolver el ejercicio. Observen, primero que
estamos mandando lo que es la coordenada normal. La coordenada normal siempre va a estar dirigida en la dirección de la curvatura de la trayectoria que está realizando la partícula. En este caso, si notan, la distancia r en la figura anterior coincide exactamente con el eje de la normal, porque ahí está la circunferencia. Entonces, ahí está la componente normal. Luego tenemos la componente vertical, que en este caso, si nosotros analizamos, nos daremos cuenta que este avión tiene una masa de 5 megagramos, por tanto tiene un peso, y este peso está reflejado en este valor. 5.000 por 9,81 newtons. Lo que ha hecho es convertir estos megagramos a kilogramos, 5.000. Entonces, tenemos el peso, tenemos la fuerza de elevación, L, que es perpendicular a las alas, y empezamos a plasmar el diagrama de cuerpo libre con las leyes de Newton. Pero antes de hacerlo ello, vamos a ver la concordancia de las unidades. Algo que debo recordarles a todos es que en el diagrama nos muestra que al centro de la curvatura es positivo. Es decir, todo lo que ayuda a la curvatura va a tener signo positivo. Por tanto, las fuerzas dirigidas hacia el centro tendrían signo positivo y aquellas que están dirigidas hacia afuera de la curvatura o saliendo de la curvatura tendrían signos negativos. Ahora, si analizamos la coherencia de las unidades, veremos primero que la velocidad que nos da es una rapidez constante, nos dice. Bueno, entonces decimos la magnitud de la velocidad es constante. En este caso, el valor es 350 kilómetros por hora. Lo convertimos a metros por segundo. La conversión es muy sencilla. 1 kilómetro es 1000 metros y 3600 segundos es una hora. Por lo cual, horas y horas se van y kilómetros se van, restándonos simplemente metros por segundo y el valor numérico dándonos 97,22. Observemos la ecuación inferior. Esta ecuación nos está mostrando o nos permite obtener la aceleración normal a partir de la rapidez y del radio de curvatura. Como convertimos la rapidez anterior a unidades de metros por segundo, se hace el reemplazo. Aquí hay que aclarar algo importante también. El radio de curvatura, en este caso particular, es constante porque el avión está dando una trayectoria circular. Por tanto, si es circular, el radio de curvatura permanecerá constante y será igual al radio. Por eso es que lo reemplaza en esta ecuación 97,22 al cuadrado dividido entre R. Entonces, una vez obtenidos estas relaciones, vamos a empezar a aplicar las leyes de Newton, básicamente la segunda ley de Newton. Y observemos esta ecuación que está a la parte más izquierda, donde dice que la sumatoria de fuerzas en B es igual a 0. ¿Qué significa en B? Pues sería vertical al plano de la circunferencia horizontal. En lo cual significa que el avión no está aceleradamente ni hacia arriba ni hacia abajo. En palabras bien sencillas, el avión no está subiendo ni está bajando, está manteniendo una misma altura. Esto, a partir del diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es obtener estas relaciones. Bueno, lo que hacemos es descomponer la fuerza de elevación, L, en sus dos componentes, la componente vertical en la dirección B y la componente horizontal, que en este caso es la componente normal. Entonces, si hablamos de la componente vertical, como está al lado del ángulo, tendría que ser la función coseno. Por eso es que se escribe L coseno de 15 grados. Si observamos, L está dirigida hacia arriba y por tanto su componente en la vertical va a estar dirigida también hacia arriba. Eso significa el signo positivo. Sin embargo, si también observamos, como este avión tiene masa y está en el planeta Tierra, por ende tiene atracción, es decir, una interacción gravitacional, y está reflejado en el peso y evidentemente en este modelo, masa por gravedad, que sería igual a 5.000
por 9,81. 5000 es igual a 5 megagramos, que era el dato del ejercicio. El signo es negativo, por lo cual nos está indicando, y eso es lógico, que está dirigida hacia abajo, igual a 0. De aquí nosotros podemos despejar uno de los objetivos de este ejercicio, que es encuentre la fuerza de elevación, L. Entonces, este L, para este dato, para este ejercicio, reemplazando, que vaya al otro lado a sumar toda esta expresión, y esto que está aquí vaya a dividir, reemplazando los datos, haciendo el cálculo, pues nos sale un valor aproximado de 50,8 kilonewtons. Pasamos a la siguiente diapositiva. El otro objetivo era determinar el radio de la circunferencia en la cual el avión estaba dando esas vueltas horizontales. Por lo cual, si nosotros recordamos, la primera ecuación que planteamos estaba función de R. Entonces, nuevamente hacemos la dinámica. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Tal vez alguno de los estudiantes dirá, ingeniero, pero aquí el avión no se está... ¿Por qué le pone aceleración si está girando alrededor de una circunferencia? Pues esta aceleración, esta llamada aceleración normal, es la encargada de cambiar de dirección la velocidad del avión. Eso significa que el avión, para poder girar y dar pues la circunferencia, debe cambiar su velocidad. Por eso, para que exista cambio de velocidad, debe existir aceleración, y la aceleración normal es la encargada de hacer cambiar la dirección de la velocidad. Y es por eso que aparece sumatoria de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal. Entonces, observemos las fuerzas normales. Solo nos vamos a concentrar. El peso no es una fuerza normal porque está dirigida en la dirección vertical y por ende no está en el eje de las normales. El que sí está, y parte de ella, no vamos a decir todo, una componente es la componente de la fuerza de elevación L. Y si ustedes observan, descomponemos L y va a estar dirigida hacia la izquierda. Por tanto, si está dirigida hacia la izquierda, está dirigida hacia el centro de la circunferencia y por ende tiene un signo positivo y que se refleja en la ecuación. Entonces, masa, otra vez, 5000. Y la aceleración normal, pues reemplazamos. Si ustedes notan, la única incógnita aquí es el radio. Esto que está dividiendo, al otro lado irá a multiplicar, y todo esto que está multiplicando irá a dividir. Haciendo las operaciones algebraicas, pues vamos a decir que el radio es igual a 3,60 kilómetros. En metros sería 3.595.92 metros. Y con eso habríamos concluido el ejercicio. Ahora vamos a ir a otro problema. Un automóvil de 0,8 megagramos viaja sobre la colina que tiene la forma de una parábola. Cuando el automóvil está en el punto A, viaja a una rapidez de 9 metros por segundo y la incrementa a 3 metros segundo al cuadrado. Determine tanto la fuerza normal resultante como la fuerza de fricción resultante que todas las ruedas del automóvil ejercen en la carretera en este instante. Ignore el tamaño del automóvil. Nuevamente, si analizamos el enunciado, ignoramos el tamaño, por tanto es una partícula. Tenemos que analizar esta partícula en el punto A, eso también dice el enunciado. Nos dice que su valor de la masa es 0,8 megagramos, que es 10 a la 6 gramos. También tenemos que el auto viaja a una rapidez de 9 metros por segundo y la incrementa, ojo, esto es importante, la incrementa a 3 metros segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la rapidez está aumentando, por tanto, este incremento representa una aceleración, pero es una aceleración muy particular en estas coordenadas. Se llama aceleración tangencial, porque evidentemente la aceleración tangencial es b punto en la dirección tangencial. Eso significa el cambio de la rapidez en el tiempo. Por tanto, este valor de 3 metros segundo al cuadrado representa la aceleración tangencial en este ejercicio. Los objetivos que tiene este problema son dos.
¿Cuáles son? Primero, determinar la fuerza de fricción. Considerando que es una partícula, vamos a tener una fuerza dirigida y opuesta al movimiento. También nos dice determinar la fuerza normal. Evidentemente está haciendo contacto con esta colina y esta colina es una trayectoria curva donde su ecuación es 21 menos x al cuadrado sobre 6400. Entonces, nos está pidiendo la fuerza normal porque está haciendo contacto con la colina. Vamos a ir ahora a la solución. Para resolver el ejercicio, primero me doy cuenta que tengo un dato de trayectoria. Si tengo un dato de trayectoria, muy probablemente a manera de receta se puede utilizar la ecuación diferencial para determinar el radio de curvatura. Es por eso que en esta diapositiva básicamente se está encontrando ese radio de curvatura. Vamos a analizar un poco. Si vamos a la figura de la izquierda, vemos que el automóvil, que en este caso es la partícula, va a llegar a este punto A. Este punto A se encuentra en X igual a 80 metros. Eso vamos a tener en la cabeza. X igual a 80 metros para estar en el punto A. Segundo, tenemos como dato la ecuación de la trayectoria. Entonces, vamos a empezar a hacer derivadas. Vamos a derivar lo que es la ecuación de la trayectoria, con dos objetivos básicos, para determinar un ángulo y segundo, que también es importante, determinar el radio de curvatura. Entonces, la primera derivada, si derivamos esta ecuación, pues vemos que esto es un valor constante, entonces esto es 0 y su derivada de esto sería 2 sobre 6400 con signo negativo. Entonces, si vemos 2 sobre 6400 nos va a dar menos 0.00625x. Hacemos la segunda derivada y evidentemente esto es valor constante si hacemos la regla del producto. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado, pues vamos a tener que es igual a menos 0.00625. Estamos derivando no con respecto al tiempo, sino con respecto a x. ¿Ya? Vamos a determinar ahora el ángulo, pero antes de explicarles esta determinación y por qué estamos determinando este ángulo, voy a ir a la parte más baja de la diapositiva. Y lo que vamos a hacer, que estas derivadas que hemos realizado en esta parte superior, vamos a empezar a reemplazar. Si reemplazamos esta ecuación, entonces veremos que tenemos una incógnita, x. Sin embargo, según el dibujo del ejercicio, sabemos que el punto A se encuentra a x de 80 metros. Entonces, si reemplazamos x 80 metros, vamos a tener lo siguiente, 223,61 metros. ¿Qué sería esto? El radio de curvatura. La curvatura de esta colina, vamos a decir, donde nuestro automóvil está descendiendo. Ahora, observemos el diagrama de cuerpo libre, porque esto va a ser la esencia para resolver el ejercicio. Pero antes de analizar las fuerzas, quiero mostrarles algo interesante. ¿Por qué hemos encontrado este ángulo? ¿A qué se debe este ángulo? Pues si nosotros empezamos a analizar las componentes tangenciales y normales de este problema, porque eso es una dinámica normal y tangencial, necesitamos pues el ángulo con respecto a las componentes vertical y horizontal. Y ese ángulo vamos a encontrar y tendría que ser la pendiente de la recta tangente. Está relacionado con la pendiente de la recta tangente en el punto A. Recuerden que esta es una trayectoria no recta, sino es una trayectoria curva. Por tanto, la pendiente de las rectas tangentes van cambiando de acuerdo al lugar que se encuentra o a la posición de la trayectoria en la cual se encuentra la partícula. Sin embargo, el problema nos dice en el punto A, en la posición A. Muy bien, entonces, ¿aquí qué hemos hecho? Hemos encontrado ese ángulo, pero para encontrar ese ángulo hemos primero determinado la pendiente de la recta tangente, que sería derivada de y respecto a x. Algo que comenté en los principios de estas clases, les dije que una interpretación de la derivada gráficamente es determina las pendientes de rectas tangentes sobre esa función. En este caso, como hacemos física, significa que estamos interpretando lo que es la realidad a partir de modelos matemáticos, en este caso matemáticos o físico-matemáticos, por lo cual esta pendiente de estas rectas representaría la pendiente de la recta tangente a la trayectoria de la partícula.
Entonces, ya hicimos la derivada para encontrar el radio de curvatura. Lo único que reemplazamos son los 80 y eso igual va a ser a tangente de tita, que es la pendiente. Entonces, despejando de esta ecuación, el ángulo va a ser menos 26,57. ¿Cuál sería ese menos 26,57? Quiero que se vayan a la figura de la derecha. Vean la línea en color amarilla. Entonces, menos significa que va en dirección de las manecillas del reloj, medido desde este punto aproximadamente yendo hasta la línea. Eso sería menos. Eso significa que es una pendiente negativa, ¿no? Inclinada, si quieres, de mayor izquierda a derecha menor, algo así. Entonces, ese ángulo se va a repetir entre la línea rosada y esta línea que estoy marcando en este punto. Por la geometría, pues este ángulo que está aquí va a ser igual a este ángulo que está aquí. Entonces, primero determinamos este ángulo se repite en esta parte, entonces este ángulo también se repite aquí por la geometría. Eso nos va a permitir resolver el ejercicio. Ahora sí, empezamos a analizar y empezar a plantear los dos objetivos que teníamos. Primero, la fuerza de rozamiento y segundo, la normal. Para la fuerza de rozamiento vamos a hablar de las fuerzas tangenciales. Si observan la figura ahora de la izquierda, vemos que la fuerza de rozamiento está opuesta al movimiento, considerando que el automóvil está descendiendo. Entonces, también tenemos lo que es el peso dirigida hacia abajo y lo que estamos haciendo en color rojo y en color amarillo es descomponer el peso en las componentes tangenciales y normales. Menos mal la fuerza de rozamiento está en la dirección ya tangencial por la propiedad misma que tiene esta fuerza. Ahora, también la normal va a estar perpendicular a la superficie que se aplica y en este caso en la dirección normal. Muy bien, analizamos. Recordemos que la colina, la curvatura está hacia abajo, por tanto la normal está dirigida hacia arriba. Eso vamos a ver en las ecuaciones. Otra cosa, que el peso, la línea amarilla que sería, o la flecha amarilla sería la componente del peso en la dirección normal y la flecha en color roja sería la componente del peso en la dirección tangencial. Entonces el ángulo también lo tenemos aquí, que es tita, que ya hemos visto que se repite en esta parte. Vamos a empezar a analizar. Sumatoria de fuerzas tangenciales igual a masa por aceleración tangencial. En tal caso, la aceleración tangencial era un dato del problema. Recordemos que era 3 metros segundo al cuadrado, como incrementaba la rapidez. Por tanto, dijimos que era la aceleración tangencial. La masa era 0,8 megagramos, que equivale a 800 kilogramos. Entonces, analizando, positivo en dirección del movimiento, la flecha en color rojo sería positivo y eso es la descomposición del peso en la dirección tangencial, que es equivalente a 800 por 9,81 por seno de 26,57, menos la fuerza de rozamiento que está opuesto. Entonces, de aquí, de esta ecuación, si nosotros observamos, es la única incógnita la fuerza de rozamiento. Esto pasa al lado positivo, esto para al lado negativo, haciendo la operación, nos da aproximadamente 1,11 kilonewtons la fuerza de rozamiento. Cumplido el primer objetivo. Vamos al segundo objetivo. Sumatoria de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal. En tal caso, la aceleración normal, si ustedes ven este lado de la ecuación, la aceleración normal. La rapidez, según el dato, es 9 al cuadrado 9 al cuadrado por la ecuación, entonces dividido entre el radio de curvatura que era 223,61 que lo encontramos anteriormente, 800 la masa. Pero vamos a hacer un poquito de énfasis en la sumatoria de fuerzas normales. A ver, ¿por qué es negativo la normal? Es una pregunta muy interesante que puedo hacerles. Normalmente en colegio les decían, la normal siempre es positivo, va dirigida hacia arriba. Bueno, si estamos hablando en coordenadas normal y tangencial, aquellas fuerzas que están dirigidas hacia la curvatura, es decir, hacia el centro de la curvatura de la trayectoria curva o trayectoria circular en otros casos, va a tener signo positivo. En este caso, la normal tiene signo negativo porque está dirigida contraria a la curvatura de esta trayectoria. Sin embargo, la línea en color amarilla, que es la descomposición del peso, va a tener signo positivo. Como está al lado del ángulo, la función coseno. Entonces, de aquí simplemente hacemos un despeje. La normal pasa al otro lado con signo positivo, toda esta expresión con signo negativo, hacemos la operación y la normal nos sale 6,73 kilonewtons. Y con eso terminamos el objetivo del problema.
Ahora nos vamos a ir a otro ejercicio. Dice, el bloque de 6 kilogramos solo puede moverse a lo largo de la trayectoria parabólica lisa. El resorte conectado limita el movimiento y debido a la guía del rodillo, siempre permanece horizontal cuando el bloque desciende. Si la rigidez del resorte es 10 newton sobre metro y su longitud no alargada es 0,5 metros, determine la fuerza normal de la trayectoria sobre el bloque en el instante de que x es 1 metro, cuando la rapidez del bloque es de 4 metros segundo. Además, ¿cuál es la tasa de incremento de la rapidez del bloque en este punto? Ignore la masa del rodillo y del resorte. Este es uno de los problemas más bonitos en la cual alguna vez hemos puesto en nuestros exámenes. Entonces la vamos a analizar. Observen que una de las características de este problema es que este punto B y este punto A siempre van a estar horizontales. No va a haber inclinación. Eso tiene que estar claro y eso nos va a permitir analizar y poder resolver este ejercicio. La línea entre el punto B y el punto A siempre es horizontal. Otra cosa que nos da el enunciado es que tenemos un resorte y vamos a despreciar la masa del resorte y de esta varilla. Entonces despreciamos esa masa, pero el resorte existe. Y su constante elástica de este resorte es 10 newton sobre metro. Ya sabemos, según la clase anterior, que debemos utilizar la ley de Hooke, porque hay resorte. Otro dato que tenemos en el problema y en la figura es la trayectoria. Fíjense que esta trayectoria dice y igual a 2 menos 0,5x al cuadrado. Es una parábola, si quieren, es una trayectoria parabólica. La partícula en este caso, que es A y está representada por este bloque, nos dice que tiene una masa de 6 kilogramos y solo se puede mover a través de esta trayectoria. Ojo, vamos a ignorar seguramente la fuerza de rozamiento. No nos dice que tiene fuerza de rozamiento, porque si tuviera fuerza de rozamiento nos tendría que haber dicho o decirnos que hay un coeficiente de rozamiento. También nos dice que el resorte, cuando no está alargado, mide 0,5 metros. Eso es importante. Es decir, si no hay interacción en el resorte, su longitud es 0,5 metros. Debemos determinar cuánto es la fuerza normal, un objetivo, cuánto es la tasa de incremento de rapidez, es decir, la aceleración tangencial, seguramente nos está pidiendo porque es una tasa de incremento de la rapidez. Y nos dice que su rapidez del bloque en ese punto es 4 metros por segundo. Entonces estamos plasmando un poco, analizando el ejercicio ya. Vamos a la solución. Observen que la solución es muy simple, muy sencilla. No debemos asustarnos. La física, normalmente el estudiante entra a la física con un temor de que la física es complicado y que es difícil. Bueno, hay que mentalizarnos antes de entrar al examen o antes de empezar a resolver un problema físico de que es lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque la física básicamente está en todo lado. Todo lo que tú haces en tu vida es parte de la física porque la física estudia la materia. Y la materia es pues todo lo que está en tu entorno. Ahora, si observamos esto, vamos a ver que aquí hay un error en esta diapositiva. Y voy a aclarar, menos mal estamos dando una clase y por ende voy a aclararla, el error. ¿Cuál es el error? En vez de ponerle Y, se le ha puesto la palabra B, no es B, es Y. Y igual a 2 menos 0,5x al cuadrado. Eso significa que esto es la ecuación de la trayectoria de la partícula A. Si nosotros derivamos y respecto a x, bueno, considerando que el error, aquí hay un error, como mencioné, vamos a tener lo siguiente. Su derivada de esto sería 2 por 0,5 por x. ¿Para qué x nos está pidiendo? Nos decía para x 1 metro. Entonces, si usted reemplaza x 1 metro, pues vamos a tener que la derivada de y respecto a x para cuando x vale 1 metro es menos 1. También, al igual que el ejercicio anterior, voy a determinar el ángulo. Ya sabemos que esta pendiente, ¿de qué recta es, jóvenes? A ver, escríbanme por favor en el chat qué recta es, qué tipo de recta es con respecto a la trayectoria. Si vemos, Ariel, tangente de, ya, muy bien, el ángulo es con respecto al horizontal. Muy bien, Ariel. Oh. Ahora, pero ¿qué representa esta pendiente? ¿De cuál recta es? ¿De cuál recta es? ¿Sobre cuál está? Esta tangente de tita es la pendiente de una recta muy especial, si hacemos con derivadas.
¿sí? Les dije que la interpretación de la derivada es una recta tangente a la función, en este caso a la trayectoria. Entonces estamos encontrando aquí la pendiente de una recta tangente a la trayectoria. Muy bien, de aquí el ángulo tita igual a menos 45. Y como dijo su compañero Ariel, está con respecto al horizontal medido en la dirección de las manecillas del reloj. Por eso es el signo negativo. Determinamos su segunda derivada de esta ecuación de trayectoria y nos va a dar menos 1, porque volvemos a derivar y era antes 1 por x, menos 1 por x su primera derivada. Su segunda sería menos 1. Valor absoluto, tenemos el radio de curvatura. Entonces el radio de curvatura es 2,8284, reemplazando a la ecuación diferencial. Aquí creo que Alejandra me preguntó en la anterior clase que por qué utilizaba lo que es la ley de Hooke. Entonces aquí tenemos la ley de Hooke. Fuerza en un resorte es la constante por la elongación que sufre el resorte. Entonces tenemos que la constante vale 10 y fíjense que la elongación neta del resorte es 1 menos 0,5. ¿A qué se debe esta diferencia? 1, porque si nosotros recordamos el enunciado del ejercicio, decía, para cuando x es 1, recuerden que b ya es siempre horizontal, entonces b ya en el punto en que nos están queriendo determinar las incógnitas, tiene que valer 1. Pero también recordemos en el enunciado que decía que el resorte, su longitud natural era 0,5. Entonces, lo que realmente se ha elongado el resorte es 1 menos 0,5. 1, lo que está en este momento, en ese punto A, y 0,5 es la elongación natural, es decir, el tamaño del resorte. Entonces, lo que realmente elongado es 1 menos 0,5 y eso es la fuerza de Hooke, que sería 5 newtons. Ahora vamos a ir al diagrama de cuerpo libre. Este es el bloque A. Tenemos el peso dirigido hacia abajo, la fuerza horizontal del resorte, fíjense aquí, dice Fs que vale 5 newtons. Tenemos la dirección normal, porque aquí está la normal perpendicular a la superficie y por ende la dirección tangencial. Estamos resolviendo problemas de dinámica normal tangencial. Así tenemos estas dos componentes. Recordemos que la normal está dirigida perpendicular a la superficie y en este caso dirigida hacia arriba. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Como estamos mostrando aquí en la figura, el ángulo de 45 grados que se muestra aquí es este ángulo que hemos determinado en la parte baja. Les dije, con respecto al horizontal, dijo su compañero Ariel, y es esto de aquí. Y evidentemente este ángulo por la geometría se va a repetir. En sí, como cuando son 45 se repite en todo lado, vamos a decir así. Es decir, con respecto a los ejes normal tangencial y los ejes X y Y. Entonces repite los 45 grados en todos los cruces entre estos dos ejes. Aquí vamos a analizar la sumatoria de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal. Recordemos que las direcciones en la curvatura son positivas y aquellas que están fuera de la curvatura son negativas. Y por ende, la normal en este caso también sigue siendo negativa, porque esta superficie era cerrada hacia el lado izquierdo. También tenemos el peso, podemos descomponer 6,6 por 9,81 por coseno de 45. ¿Qué signo tendría esto? Tendría signo positivo porque está dirigida hacia el centro de la trayectoria o de la curvatura, ayudando a la curvatura. Más 5 coseno de 45. ¿De dónde sale eso? La descomposición de la fuerza del resorte en la dirección normal. Coseno porque está al lado del ángulo, entonces dirigida hacia abajo, porque fíjense que está hacia la izquierda la fuerza del resorte, por tanto va a estar dirigida en la dirección de la curvatura y tenemos ese valor. Reemplazando, la única incógnita aquí es la normal y por tanto nos da 11,2 newtons. De la misma manera hacemos la fuerza tangencial y eso nos va a permitir encontrar la otra incógnita, que es la aceleración tangencial o el incremento de la rapidez. Entonces, tenemos la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración tangencial, no hay fuerza de rozamiento, la única fuerza sería la componente del peso en la dirección tangencial. Y eso sería 6 por 9,81 por seno de 45. ¿Por qué seno? Porque está frente al ángulo. ¿Y por qué positivo? Porque está en la dirección del movimiento. Menos 5. ¿Por qué menos 5 seno de 45? Es la descomposición de la fuerza de Hooke en la dirección tangencial.
seno porque está frente al ángulo y negativo porque está dirigida en contra del movimiento, considerando que el movimiento de la partícula es descendiendo esa trayectoria curva. Igual a la masa, que es 6 por la aceleración tangencial. Noten que de esta ecuación la única incógnita es la aceleración tangencial y por ende despejando tenemos 6,35 metros segundo al cuadrado. Finalmente voy a hacer este ejercicio para normal y tangencial y dice, el automóvil de 1,8 megagramos viaja cuesta arriba a una rapidez constante de 80 kilómetros por hora. Determine la reacción normal de la carretera en el automóvil cuando llega al punto A. Ignore su tamaño. Lo interesante de este ejercicio es esta trayectoria. Fíjense que es una trayectoria exponencial. Y igual a 20 exponencial, si quieren, x sobre 100. Es una trayectoria curva y nos dice que debemos determinar la reacción normal en el punto A. Y hay que ignorar el tamaño, por tanto es una partícula. Nos dice también que tiene una masa de 1,8 megagramos. También nos dice que va con una rapidez constante de 80 kilómetros por hora. Eso significa que no aumenta la rapidez ni disminuye. Por tanto, la aceleración tangencial debería ser 0, ya resolviendo el ejercicio. Vamos a analizar ahora. Tenemos lo siguiente. Tenemos la ecuación de la trayectoria. Entonces, hacemos las derivadas. La derivada de esta función exponencial es muy sencilla. Fíjense. Derivamos, es lo mismo, si ustedes notan, EX sobre 100, se vuelve a notar EX sobre 100, pero se deriva lo que está arriba, respecto a X, claro, por supuesto. Entonces, el 20 se mantiene, aquí está el 20, y hemos derivado esto que está arriba respecto a X. Su derivada de respecto a X de esto que está aquí arriba sería 1 sobre 100. Haciendo operaciones, la primera derivada sería 0,2 x sobre 100. Nuevamente la segunda derivada. Otra vez se vuelve a notar lo mismo del e, no cambia nada, si notan, no cambia nada, pero se vuelve a derivar lo que está arriba, otra vez 1 sobre 100. Entonces su segunda derivada va a ser 0.002 por e a la x sobre 100. Esto nos va a permitir seguramente encontrar el radio de curvatura y también el ángulo, porque vamos a necesitar ahora el ángulo. Pero ¿ángulo de qué? Nuevamente les pregunto, jóvenes, ¿de qué ángulo estamos hablando? Y mejor la pregunta, ¿a qué pendiente o qué pendiente estamos determinando al hacer la derivada de y respecto a x y que va a ser igual a la tangente de θ? ¿Qué pendiente sería esa? A ver si alguien se anima a escribir. Wendy, Ariel, están escribiendo. A ver, la pregunta es, ¿qué pendiente estamos encontrando al aplicar esta derivada de y respecto a x y donde y representa la trayectoria? Muy bien, Wilda, es tangente a la trayectoria. Y en este caso, si nosotros ponemos para x50 que está en A, estaríamos encontrando la pendiente de la tangente en el punto A. ¿Me entiende? En el punto A, su pendiente. Excelente, muy bien, gracias. Ahora vamos a ir. El ángulo entonces, despejando de la pendiente, va a ser 18,25 grados. Reemplazando para el x 50, ¿no? Por eso es que aquí aparece 0,2 es 50 sobre la primera derivada, bueno, que es esta, la hemos reemplazado el valor de x y tenemos el ángulo en ese punto, ¿sí? Fíjense que es positiva. ¿Por qué es positiva y las otras eran negativas? Porque las rectas, las otras estaban en esta, con una pendiente negativa, ¿sí? Así está. Ahora está así, por tanto es positivo, ¿sí? Vamos a ir a otra. Nuevamente vamos a reemplazar las derivadas y vamos a reemplazar para x50 porque ese es el punto A. Y tenemos aquí el valor del radio de curvatura. Aquí vamos a hacer ahora un pequeño. Nos dice que la velocidad o la rapidez era, en este caso la rapidez, dice, era constante. 80 kilómetros por hora. Lo convertimos a metros por segundo, 22.22 metros por segundo. Aquí hay un error. No es segundo al cuadrado, es segundo. ¿Sí? Estoy aclarando el error. Es 22.22 metros por segundo, porque esto es la rapidez. Y la rapidez tiene unidades de distancia sobre tiempo. La aceleración normal es rapidez al cuadrado sobre radio de curvatura. Bueno,
La rapidez hemos visto que es 22.22 al cuadrado por la ecuación, 354.05 que es el radio de curvatura encontrada por la ecuación diferencial, y tenemos la aceleración normal que es 1,395 metros segundo al cuadrado. Aquí es correcto, está correcto las unidades, metros por segundo al cuadrado. Bueno, para concluir, nos decía, determine la fuerza normal. Entonces, analizamos la normal perpendicular a la superficie, el peso dirigida hacia abajo, la dirección de la normal está hacia arriba. Recuerden que la curvatura ahora es hacia arriba, por tanto, la normal en este caso va a tener signo positivo y la componente del peso en la dirección normal, signo negativo. ¿Por qué el ángulo de 18,25 se repite aquí? A ver, si hacemos el análisis, el ángulo es primero este de aquí, que se encuentra aquí abajo, vamos a ir así. Si vamos, se va a encontrar aquí y por opuestos, pues estos tendrían que ser iguales. ¿Sí? Es bien sencillo eso. Ahora, la normal, entonces, despejando de esta ecuación, va a ser 19,3 kilonewtons. Ese era el ejercicio. Ahora sí, a muchos de los estudiantes, especialmente a los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, nos emocionamos cuando empezamos a ver problemas con mayor complejidad y pues en coordenadas polares existen este tipo de ejercicios y estoy muy orgulloso de ustedes, chicos, porque el nivel al cual llegamos en nuestra universidad es bastante bueno. Entonces vamos a aplicar las leyes de Newton en coordenadas polares. ¿Sí? Vamos a ir a recordar un poco los conceptos, pero de manera muy rápida. La idea de esta clase es ver problemas, básicamente, ejercicios, solución de problemas. Entonces, recordemos un poco la parte de la cinemática en coordenadas polares. Tenía dos componentes la velocidad, así como la aceleración también tiene dos componentes, la componente radial y la componente transversal. En este caso, la velocidad es r punto en la dirección radial más r por tita punto en la dirección transversal. R punto es la variación, evidentemente, de r, que es el tamaño del sistema de referencia al punto donde se encuentra la partícula, y tita punto, pues, es la variación de la dirección con respecto al tiempo. Entonces, r es el tamaño del origen del sistema de referencia y la partícula. La aceleración es r dos puntos menos r tita punto al cuadrado en la dirección radial más r por tita dos puntos más 2r punto tita punto. Tiene que ver con la famosa aceleración de Coriolis y las polares evidentemente tienen mucha aplicabilidad en el mundo tal como comentamos en las clases presenciales. Aplicamos dinámica. Entonces, si aplicamos la dinámica, vamos a decir la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, considerando que la masa es constante mientras sufre movimiento. Nuevamente recalco eso. Entonces, tenemos que la fuerza se va a descomponer en dos, una componente radial y una componente transversal. La componente radial se va a llamar masa por aceleración radial, evidentemente, y la componente transversal, masa por aceleración transversal. Esas son las dos componentes de las polares. En los dibujos podemos apreciar lo siguiente. La componente radial que va a la prolongación del vector posición y la componente transversal perpendicular a esta. Una partícula, al primer problema, y este es un problema muy sencillo que nos va a permitir introducirnos a las coordenadas. Una partícula de 2 kilogramos viaja a lo largo de una trayectoria horizontal definida por r igual a 1, 4t al cubo más 2 en metros. Tita igual a t al cuadrado sobre 4 en radianes. No nos preocupamos por las unidades porque está en sistema internacional. Entonces, vamos a ver que el r está función del tiempo y también el tita función del tiempo. Entonces, donde t está en segundos y tita en radianes, determine la componente radial y transversal de la fuerza ejercida en la partícula t para 2 segundos. Entonces tenemos que determinar lo que es la fuerza transversal y la fuerza radial. Eso es lo que hay que determinar, cuando el tiempo es 2 segundos. Entonces, notamos que las variables de r y tita dependen del tiempo y por ende va a ser sencillo hacer eso, porque encontramos r punto, que sería la derivada de r respecto al tiempo. Su derivada sería, en este caso, vamos a ver en esta parte, 3/4 de t al cuadrado. R es esta expresión. Si reemplazamos para los 2 segundos, tenemos que es 4 metros. Observen esto. Estamos reemplazando los 2 segundos a R y simplemente va a ser 1 sobre 4 por 2 elevado al cubo más 2, que va a ser igual a 4 metros.
R punto, la derivada de esto, si esto es 2 que está solito y es constante, por tanto es 0, y su derivada es 3 cuartos de t al cuadrado. Reemplazamos para 2 segundos, es decir, 3 cuartos por 2 elevado al cuadrado va a ser 3 metros segundo. R dos puntos, nuevamente derivamos esto que está aquí, función del tiempo. Entonces, si derivamos, va a ser 3 por 2 dividido entre 4 por t. Eso es igual a 3 medios por t. Reemplazamos para el valor de 2 segundos y eso nos da 3 metros segundo al cuadrado. Lo mismo hacemos para tita. Tita punto, que sería la derivada de tita respecto al tiempo, sería 2t sobre 2t sobre 4. Eso sería t sobre 2. Reemplazamos para 2 segundos y nos da un radián sobre segundo. Nuevamente derivamos respecto al tiempo tita, punto en este caso. Y eso nos va a dar un medio, que es igual a 0,5 radianes por segundo. En palabras sencillas, lo que hemos hecho es derivar respecto al tiempo las funciones de r y tita. ¿Para qué? Para, evidentemente, a partir de los conceptos de la aceleración radial y de la aceleración transversal, vamos a obtener sus valores. R dos puntos, reemplazamos que vale 3, R que vale 4, tita punto 1 levantado al cuadrado, y eso nos da menos 1 metro segundo al cuadrado, que sería la aceleración radial. Lo mismo hacemos para la aceleración transversal. R tita punto más 2 R punto tita punto. Esto de aquí no es necesario memorizarse, lo van a tener en la parte inferior de su examen, entonces van a tener estos modelos matemáticos. Ahora vamos a reemplazar los valores de R, tita 2 puntos, R punto, tita punto y 2. Entonces reemplazando nos da 8 metros segundo al cuadrado. Finalmente, lo único que hacemos, para la sumatoria de fuerzas radiales, vamos a ver la fuerza neta radial y la fuerza neta transversal, va a ser igual a masa por aceleración radial. Reemplazamos la masa que es 2, la aceleración radial que hemos encontrado hace rato y es menos 2. ¿Por qué es menos 2? A ver, vamos a analizar por qué es menos 2. Significa que está en la dirección hacia abajo la fuerza radial, ¿sí? Hacia abajo, es decir, hacia esta dirección. Porque la fuerza radial se prolonga el vector posición, entonces lo positivo tendría que ir hacia arriba. En este caso está dirigida hacia abajo. La fuerza transversal, positivo en esta dirección y menos mal está en esa dirección, por tanto es con signo positivo. 2 por 8. ¿De dónde sale este 2? 2 la masa y 8 la aceleración transversal que hemos encontrado anteriormente. Eso es. Ahora vamos a hacer otro problema un poco más complicado. Dice, la lata lisa de 0,75 libras es guiado a lo largo de la trayectoria circular por el brazo. Si este gira con una velocidad angular W igual a 2 radianes por segundo y una aceleración angular de 0,4 radianes segundo al cuadrado, en el instante de 30 grados determine la fuerza que ejerce la guía en la lata. El movimiento ocurre en el plano horizontal. Quiero que noten aquí, este tiene un problema, es un problema con dificultad. Observen que tenemos 0,5 pies y 0,5 pies, ¿ya? Hay dos, en total tendría que ser, el circular tendría que ser a partir de este punto. Si notan la figura, porque esto ya es otra trayectoria, son trayectorias horizontales, si notan. Solo la parte circular es esta partecita, y eso le va a dar una característica interesante al ejercicio que para muchos tal vez va a existir dudas. ¿Sí? Entonces, esta parte es circular, pero esta de aquí no es circular, sino son horizontal. La parte horizontal, vamos a decir, es 0,5 pies, y la parte del círculo mismo de aquí sería 0,5 pies también. Entonces hay que hacer una pequeña estrategia en este problema. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Vamos a ver. Primero que nos da esto vamos a ver si son libras fuerza o son libras masa. Vemos la velocidad angular de 2 radianes por segundo y una aceleración angular de 0,4 radianes por segundo. Si vemos en coordenadas polares, esto tendría que ser tita punto igual a 2 radianes por segundo y tita 2 punto 0,4 radianes por segundo. Ojo, en coordenadas polares. Entonces nos permite determinar cuando el ángulo es 30, dice. Vamos a ver. Hacemos el análisis. Primero, esto es una de las estrategias. Miren, el R va a ser justo cuando esté en este punto. Perdón, 0,5 más 0,5 sería 1. ¿Ya? Entonces R tendría que ser 1 por coseno de tita. Y eso es igual a 0,8660 pies. R punto. Bueno, derivamos esto. Volvemos a derivar.
Su derivada del coseno es el menos seno por tita punto. Reemplazamos los valores porque nos daba tita punto y también el ángulo de 30 grados, entonces nos va a dar un pie por segundo. R 2 puntos, volvemos a derivar esto. Y aquí hay una regla, por eso es que aparece la ecuación más larga. Fíjense cómo es. Derivamos otra vez la función seno. La función seno, su derivada es el coseno. Por lo derivado de adentro, tita punto. Entonces, tita punto por tita punto al cuadrado. Ahora el primero sin derivar, por el segundo derivado. Como había un punto, entonces ahora hay 2 puntos, porque hemos vuelto a derivar. Reemplazamos para 30 y tenemos menos 3.664 pies por segundo al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar a la aceleración radial. R 2 puntos, teníamos el valor. R, tenemos el valor. Tita punto, tenemos el valor. En dato del problema. Entonces reemplazamos y nos da la aceleración radial. Lo mismo en la aceleración transversal. R, tita 2 puntos más 2R punto tita punto. Tita 2 puntos también teníamos como dato en el ejercicio, que era igual a 4. R hemos encontrado. R punto hemos determinado. R 2 puntos también, tita punto teníamos, o tita 2 puntos, perdón, teníamos como dato en el problema, que era 2. Entonces reemplazamos y tenemos la aceleración transversal. Entonces vemos el diagrama. La normal, porque está empujando esto, está empujando, dirigida hacia abajo. La fuerza que está empujando la paletita en esta dirección transversal. Entonces la fuerza normal perpendicular a la circunferencia que no está justamente con la paleta coincidiendo, por eso es que hay este ángulo de 30 grados que se va a repetir también aquí. Y haciendo el diagrama, pues tenemos la fuerza, la componente normal. Y haciendo el diagrama para la dirección transversal, tenemos la fuerza F que está empujando la paleta. Otro ejercicio con gran dificultad. El avión ejecuta un rizo vertical definido por metros cuadrados. Si el piloto mantiene una rapidez constante de 120 metros segundo a lo largo de la trayectoria, determine la fuerza normal que el asiento ejerce sobre él en el instante θ igual a 0 grados. La masa del piloto es de 75 kilogramos. Lo que vamos a hacer es derivadas. Primero vamos a ver el R. ¿Cuánto es el R con respecto a este punto? Entonces el R nos dice para el ángulo de 0 grados. Entonces hemos reemplazado aquí el ángulo de 0 grados a la ecuación esta, de la ecuación de la trayectoria de R, que bueno, no es la ecuación de la trayectoria, es la ecuación de R nos da. Entonces reemplazamos y despejamos y nos da 900 metros. Luego podemos derivar esto. Para derivar esto se hace de forma implícita. Primero 2R, por eso aparece 2R, por la derivada de dentro, R punto. Estamos haciendo una derivada implícita. Igual a esto, por la derivada de esto también vamos a hacer su derivada. La derivada del coseno es el seno, con signo negativo. De lo mismo, por la derivada de adentro, 2 tita. Entonces de aquí despejamos R punto. R punto, esto pasa a dividir. Reemplazamos para el ángulo. Vamos a tener, si ustedes gusten, vamos a tener para el ángulo de 0 grados, ¿sí? Si seno de 0 es pues 0, entonces toda esta expresión es 0. R punto nos da 0. Nuevamente derivamos, y aquí vamos a tener mucho cuidado porque vamos a volver a derivar esta que estaba aquí arriba. Vamos a derivar nuevamente lo que no hemos derivado. Y tenemos esta expresión. Entonces de aquí podemos despejar R 2 puntos y reemplazamos para el ángulo de θ igual a 0 grados y nos va a dar función de θ punto. Esto va seguramente más adelante vamos a resolver. El análisis del diagrama de cuerpo libre de la persona. A ver, su peso, la normal que está empujando el asiento, la dirección, y esto sería la dirección radial y esto tendría que ser la dirección transversal. Entonces R, velocidad radial es R punto, pero R punto era 0, por tanto la velocidad radial es 0. La velocidad transversal es R por θ punto, entonces tenemos 900 por θ punto. La magnitud de esto nos va a dar 900 por θ punto, y eso es igual a la rapidez, entonces esto es 120. Entonces θ punto, de ahí podemos despejar y tener esta ecuación. Si tenemos θ punto, R2 puntos también teníamos. Recordemos que R2 puntos encontramos con respecto a θ punto
y ahora ya lo hemos encontrado a tita punto, por tanto reemplazamos y tenemos menos 32 metros por segundo al cuadrado. La aceleración radial reemplazamos en base a R2 puntos menos R tita punto al cuadrado y tenemos menos 48 metros por segundo al cuadrado. Hacemos del diagrama de cuerpo libre la sumatoria de fuerzas radiales, que sería masa por aceleración radial. La normal está dirigida hacia abajo, por tanto es negativo. El peso dirigido hacia abajo es negativo y igual la masa por la aceleración radial, que sería menos 48, que está dirigida también hacia abajo. Entonces la normal es igual a este valor, 2.86 kilonewtons, que es uno de los incógnitas. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio más. Y dice así, el cilindro C de 1,5 kilogramos se desplaza a lo largo de una trayectoria descrita por R igual a 0,6 seno de tita metros. Si el brazo OA gira en sentido contrario al de las manecillas del reloj, a una velocidad angular de tita punto igual a 3 radianes por segundo, determine la fuerza ejercida por la ranura lisa del brazo OA sobre el cilindro en el instante tita igual a 60 grados. La rigidez del resorte es de 100 newton sobre metro y cuando tita es igual a 30 grados, no está alargado. Solo un borde del brazo ranurado toca el cilindro. Ignore el tamaño del cilindro en el movimiento que ocurre en el plano vertical. Entonces, vamos a decir que esta es la clave del éxito para resolver el ejercicio. Primero que nos está pidiendo para resolver para un ángulo de 60 grados. Si nosotros vemos que esto forma 90 grados, entonces esto es 30 grados. Si notamos esto y esto es una trayectoria circular, por tanto, esto y esto son iguales, es un triángulo isósceles. Entonces, si es un triángulo isósceles, este 30 se va a repetir aquí. Si observamos, también este 30 se va a repetir en este punto, B. ¿Por qué se va a repetir ahí B? Observen que esta línea y esta línea son paralelas y están cortadas por esta recta. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales. Por tanto, B y alfa es igual a 30 grados. Ahora, vamos a empezar a analizar. 0,6 seno de tita para tita igual a 60 grados. ¿De dónde sale este 0,6? Si vemos la figura anterior, R nos dice 0,6 seno de tita. Es un dato. Entonces, vamos a ver que lo único que estamos reemplazando es para cuando nos está pidiendo el valor, 60 grados. El valor es 0,51,96. R punto, derivamos esto. La derivada del seno es el coseno por la derivada de dentro, tita punto. Entonces, 0,6 por coseno de 30 por 3. ¿De dónde sale este 3? Nuevamente vamos a la primera diapositiva y es un dato del ejercicio. 3 radianes por segundo, que es tita punto. Entonces, estamos encontrando que es 0,9 metros por segundo, R punto. Nuevamente derivamos esto. Su derivada del coseno es el menos seno. Pero aquí hay que hacer una derivada por producto. Eso significa, primero no derivamos y el otro derivamos. Por eso aparece tita 2 puntos. El primero no hemos derivado. Ahora derivamos el primero. Su derivada del coseno es el menos seno. Por el otro sin derivar, tita punto. Pero aparece al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay que derivar el argumento también de la función sinusoidal. Eso significa tita punto y tita punto al cuadrado. Reemplazamos otra vez para 60 y tita 2 puntos tenemos como dato porque nos dice, determine. La velocidad angular es tita punto igual a 3 radianes por segundo. Eso significa que es constante. Por tanto, ¿qué vamos a decir? Tita 2 puntos es 0. Eso lo reemplazamos aquí. De eso obtenemos que R2 puntos es menos 4.677 metros segundo al cuadrado. Nuevamente recordamos las ecuaciones de la aceleración radial y de la aceleración transversal. Son estas. Reemplazamos lo que ya hemos determinado arriba y tenemos la aceleración radial que es menos 9,353 y la aceleración transversal que es 5,4. También hay un resorte, pero este resorte evidentemente va a estar regida por la ley de Hooke, K por S, donde S es la elongación que tiene el resorte. Aquí hay que aclarar algo y esto es fundamental, es la dificultad de este ejercicio. La elongación del resorte nos dice que cuando 30 grados es, el resorte no está comprimido o no está interactuado. Entonces, por eso es que se resta 0,6 seno de 30
por 0,6 seno de 60. Esto es para lo cual nos está pidiendo, y aquí es cuando no está elongado. Entonces la diferencia nos va a dar la elongación que va a sufrir este resorte por 100. Entonces tenemos eso. Alfa, ya les dije que vale 30, beta ya saben que vale 30. Hacemos el diagrama de la partícula, aquí está la fuerza que está empujando el brazo, la normal que está empujando también, la fuerza del resorte que está aquí también en esta dirección. ¿Qué más tenemos? Está en la dirección por si acaso del radial, porque el resorte está acoplado a ese brazo, ¿no?, que está moviendo el sistema. Esto está acoplado al brazo, por tanto está en la dirección transversal. Lo que sí no está en la dirección radial y transversal son el peso y la normal, que es la que está actuando sobre la superficie con la partícula. Entonces, pero el ángulo tenemos, ángulo 30, ángulo 30. Entonces podemos descomponer esto en la dirección radial y en la dirección transversal. Y es lo que se hace en este lado. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración radial. Recuerden que la aceleración radial ya lo hemos encontrado, la masa tenemos como dato, y lo que hacemos es descomponer. Entonces, de aquí la única incógnita es N, ¿sí? N es igual a 23,87. Lo mismo en la dirección transversal. La única incógnita es esta fuerza que está empujando, porque tenemos el peso, descomponemos en la dirección transversal, y también estamos descomponiendo la normal, que ya lo hemos determinado anteriormente, en la dirección transversal, y también tenemos la aceleración transversal. Entonces tenemos la fuerza transversal. Y eso era el objetivo. Finalmente, voy a terminar con este ejercicio. Dice, si el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la masa M y la torma sea es μs, determine la velocidad angular constante máxima de la plataforma sin que el bloque se deslice. Entonces esto no está deslizándose. Por tanto, la trayectoria es circular. Si ustedes observan esta línea punteada, nos está mostrando una trayectoria, o esta línea delgada nos está mostrando una trayectoria circular. Decimos, sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración radial, sumatoria de fuerzas transversales igual a masa por aceleración transversal, y sumatoria de fuerzas en Z igual a masa por aceleración en Z. Observen que hay tres ejes, radial, transversal y Z, ¿ya? Son tres ejes. Entonces decimos, menos fuerza radial igual a masa por aceleración radial. Fuerza transversal igual a masa por aceleración transversal, y la sumatoria de fuerzas en Z es 0, porque evidentemente el bloquecito ese no está saltando, ni está cayendo, está ahí horizontal, por eso es 0. De aquí la normal es igual al peso de la Z, de la dirección Z, pero vamos de la radial y de la transversal. Radial, nuevamente la ecuación de la aceleración radial, la aceleración transversal, su ecuación también, pero la aceleración transversal es 0. ¿Por qué es 0 la aceleración transversal? ¿Por qué representa 0? Para poder determinar eso, vamos a analizar un poco esta ecuación. Miren, tita punto es constante. Tita 2 puntos va a ser 0. R es constante. R punto es 0. Por tanto, todo esto es 0. ¿Qué pasa aquí? R2 puntos es 0. Muy bien. R existe, es un valor. Tita punto es constante, existe un valor. Por eso dice R tita punto. La fuerza radial entonces sería masa por aceleración radial. ¿Y qué sería la aceleración radial? Menos R por tita punto al cuadrado. La fuerza transversal, masa por aceleración transversal, eso sería 0. La magnitud de la fuerza sería al cuadrado esto y al cuadrado esto. Eso sería M por R tita punto al cuadrado. Eso sería la magnitud de la fuerza. Entonces, para terminar el ejercicio, si esta es la magnitud de la fuerza de rozamiento es μ por la normal. Entonces, μ por la normal reemplazamos la fuerza y de aquí determinamos tita punto, que es raíz de μs por gravedad sobre R. Y ahí termina el ejercicio.